Bueno, Jorge, retomando lo que habíamos hablado recién en el capítulo anterior, quiero decir, de esta libertad de política, esta libertad civil, a mí me queda como una duda de Monteagudo. ¿Monteagudo era liberal? La palabra liberal hoy es totalmente contraria a lo que era liberal más allá. Él era un hombre de la libertad civil y de la libertad política, por lo tanto era un liberal si lo tomamos como tal. Sin duda, él buscaba las libertades, pero estaba hablando de la libertad de la opresión, de las monarquías. Eran libertades políticas, pero hoy lo liberal es lo liberal de las economías, que es contrario a la libertad de la política y de la civilidad. Recién decíamos, hay diputados de empresa, no diputados de pueblo. Entonces, esto de lo liberal hay que tener cuidado, porque lo liberal de antaño no es lo liberal de ahora, y no sé si va a ser lo liberal de mañana. O sea, el término ha cambiado. Pero no es que ha cambiado, cambian los conceptos como lo entiende la gente. Vos eras libre cuando eras soltero, pero también eras libre cuando estabas casado, porque eras libre de echar una familia. Pero hay algunos entienden que no, que ya estás casado, que no sos libre. Entonces, ¿cómo la vas tomando a la palabra de la libertad? Ahora, los economistas, los liberales, es lo liberal económico, de todo lo que te puede poner el Estado en contra del Estado para... Entonces hay que tener cuidado con el tema liberal. Pero fíjate vos, la educación era liberal, y claro, había él estudiado en una universidad que se llamaba la Universidad de Chuquisaca. Es interesantísimo que le llamaba la Atenas Sudamericana. Y los hombres que se recibían en esa Atenas Sudamericana, lo máximo. Entonces, los hombres que se recibían ahí tenían el mismo orgullo que de los hombres que se recibían en la Universidad de Salamanca. Entonces, ¿pero qué era? Salamanca venía largando profesionales hace mucho tiempo. La Universidad de Chuquisaca, ellos eran los primeros doctos, y eran los primeros doctos del Nuevo Mundo, con los nuevos pensamientos, y a su vez con un nuevo modelo que existía, libertad de prensa. Monteagudo, preparado, doctor de la Universidad de Chuquisaca, con libertad de prensa, su pensamiento político, su pluma, su verborragia política, y que podía transmitirla, era loco y peligroso, pero hasta la minga. Entonces, ¿es liberal? Por supuesto, era liberal de las políticas monárquicas. En la educación, era una revolución educarse. ¿La educación era liberal? Sí. Era superarse. Pero no lo económico. Porque lo económico era otra cosa, era la opresión que sentían por el tema de la moneda, la plata y el oro. Y ahora es totalmente al revés. No era un liberal que defendía la explotación de las minas del Potosí, fíjate, ni era un liberal que defendía las libertades individuales por encima de las libertades de un pueblo. No era ese tipo de liberal. No, por cierto, ni tampoco de los préstamos. ¿Está? Ahora, fíjate vos, este gran hombre, que a su vez él ha sido parte y educado por el canónigo Troncoso, porque Troncoso era su financista, porque dijimos que era sí, pobre. Y ese hombre, por supuesto, por el canónigo Troncoso, él tenía la facultad de poder leer los libros prohibidos, porque estaba prohibido por la iglesia leerlo a Voltaire, a todos los hombres independentistas y revolucionarios. Él podía leerlo. Por lo tanto, él tenía la libertad de leer lo que los otros no podían. En esa educación él ha sido un educador liberal. Pero este hombre, este gran pensador, este gran hombre, revolucionario, este gran político, bueno, en algún momento ha sido oprimido en sus pensamientos cuando una noche lo terminan matando. Y hoy las políticas no estamos viéndolo al hombre como un gran defensor de la educación como la que él ha recibido, sino todo lo contrario.
Pero ¿sabes qué es la bronca que tengo? Que nosotros no lo estudiamos a Bernardo de Monteagudo. Eso te iba a decir, ¿cómo no va a figurar en nuestra currícula? No vamos a hablar de Monteagudo o nuestro referente. No sé si a nivel nacional ahora, pero decir a nivel tucumano, hoy dentro de nuestra institución escolar tenemos Monteagudo. Y son formas, ¿no?, de seguir matándolo, de hecho. Son formas de seguir matándolo al no tenerlo en nuestra memoria, al no tomar su vida y su quehacer político como un ejemplo. Y sobre todo me quedo pensando en esta pregunta que hacías, Horacio, sobre los liberales y cómo terminamos, ¿no?, tratando de usar la palabra en distintos contextos. Liberal de aquella época, liberal de esta época. Digo, atentos a esto también, porque hay una manipulación sin dudas hoy en día de la palabra libertad, de la palabra libertades, y con mucha sapiencia, me parece, de saber que hay una educación que está bastante abandonada, que está bastante dejada. Pública, por supuesto, bastante desfinanciada. Entonces, que estos discursos de las libertades calan muy rápido y son muy seductores para nuestros chicos, porque bueno, de repente vos venís de una escuela donde está todo roto, donde tengo la ventana está rota, el pupitre está roto, el piso está roto, se me cae el techo de la escuela, y a mí me están hablando de las libertades individuales y de que yo tengo más libertades y de que los políticos me roban. Y eso para un chico es, digo, cuando no trabajamos en ponerle un poco más de contexto a nuestra historia, quizás que sepa de un Bernardo de Monteagudo, confunde, ¿no? Es confuso. Entonces, bueno, me parece que esto como advertencias, y también mostrarle a la gente estas advertencias a la hora de las noticias, las cosas que vemos. Me hace pensar Bernardo de Monteagudo estudiando en la Universidad de Córdoba o en la Universidad de San Marco de Lima, que eran las universidades del momento de él, y estas universidades en ningún momento largaban revolucionarios, pero la Universidad de Chuquisaca sí, porque la Universidad de Chuquisaca estaba pensando con el Instituto Carolina, que el Instituto Carolina era lo más docto, lo más especial, que tomaban de la Universidad de Chuquisaca, que tenían el concepto de la independencia y no de seguir la monarquía, pero estos fueron lo que en este momento dieron 33 hombres que estuvieron capacitados para después en nuestro Congreso venir a poner lo que era el acta de la independencia. Había un dato que teníamos, que en la Universidad de Chuquisaca tenía que tener, a diferencia de las otras, saber los idiomas indianos, el quechua, el aymaro y el guaraní. Si no, no podía ser una universidad sacando profesionales que no entienden el idioma de sus propios personas en su terreno. Ahora, esas son las personas que salieron revolucionarias. Por lo tanto, la educación que sacaba de Chuquisaca no era la misma que sacaba de Córdoba o que sacaba de Lima. Entonces, acá es lo mismo hoy. ¿Te imaginas que un Bernardo de Monteagudo vaya a un colegio público? Claro que si va a otro colegio privado, va a salir con los pensamientos que le hicieron bajar o que debe pensar de esa forma. Entonces, puedo decirte con total claridad, mi estimada y joven tucumana, que si no te metes en política, mañana te van a crear líderes desde otras universidades y te van a dominar a vos de la universidad pública. El problema que tenemos, no le digas mucho a todo, es que los rectores y los decanos de las universidades públicas no están viendo que llevan a todos sus alumnos de la universidad pública a que sean liderados mañana por profesionales que van a salir de las otras universidades. Y ahí está el problema. Entonces pensá hoy en un Monteagudo que hubiera salido de la Universidad de Lima, hubiera sido un realista más. Y la fuerza de ese hombre, en vez de ser patriota, hubiera sido realista. Bueno, esto es lo futuro. Y lo vemos cuando empezamos a ver líderes sudamericanos que salen de universidades XX, no la quiero nombrar, que están a favor de las opresiones de nuestros pueblos en ciertas libertades o libertades en la economía de empresas en vez de las economías populares. Y en defensa de la palabra libertad. Por supuesto, tomando la palabra libertad. La palabra ciudadanía, palabra pueblo. En un momento, Mariano Moreno, esto te lo quiero decir como para que terminemos de ver lo loco y peligroso que es todo esto,
se pone a trabajar en la Universidad de Chuquisaca y empieza a trabajar sobre su tesis y empieza a hablar sobre el tema de los indianos, los derechos de los indios, los derechos del oprimido, y empieza a decir que no era posible lo que hacían en la Mita y en la Encomienda y a su vez en el Yanaconaco, que ellos también tenían derecho. Y el gobernador de Potosí termina diciendo que era un hablador, porque la encomienda y el trabajo forzoso que tenían en los campos o en las minas, con lo que era el tema de la Mita, era un servicio, cuidado con el término, era un servicio obligatorio, porque si no iban a andar machándose y no siendo servil o con buenas mañas en la calle. Así se justificaba en la forma de Pero eso le dominación. dijeron a Mariano Moreno, o sea, en contra de Mariano Moreno. Entonces, mi querida y joven tucumana, si vos me decís que sos mujer o hombre seguidora de Monteagudo, seguidora de Mariano Moreno, y me venís a hablar de las opresiones en los servicios obligatorios, te estoy diciendo, pero anda a leer un poco más. O anda, fíjate quién es Mariano Moreno y a dónde iba. ¿Cuáles eran las posiciones políticas de los realistas, de los opresores, y cuáles eran las posiciones políticas de los hombres de los hombres de la patria? Conclusión, decirte que los virreyes querían hacerse cargo de los estados o de los virreinatos para seguir gobernando con sus amigos, que tiene algo que ver mucho con los que son los centralismos, por eso el federalismo dura. Y por eso el centralismo no te va a poner una educación pública con estos hombres a la cabeza de Mariano Moreno, de San Martín, de Belgrano, de Bernabé Arao, no. Pero únicamente te le va a dar a Belgrano un hombre que hizo banderas. A San Martín un hombre que cruzó los Andes. A Monteagudo una pluma brillante. Y su pensamiento político, no hablé que loco y peligroso, sabes que estos muchachos son libres. Tengo una propuesta para hacerte. Vamos. Abramos la Universidad Bernardo de Monteagudo. ¿Y cómo vamos a abrir la Universidad Bernardo de Monteagudo donde no nos van a dar ni siquiera los medios, los dineros, para absolutamente nada? ¿Querés que te cuente algo? Eso sería lo que Nosotros en la queremos. Fundación del Bicentenario no podemos sacar ni siquiera permiso para poder dar una charla sobre la identidad del Tucumán, que era la región de los territorios de la independencia donde estaban estos hombres: Bernardo de Monteagudo, Bernabé Arao, el cura Medina, el cura Ildefonso Las Muñecas, entre otros. Ni siquiera podemos hablar de Manuel Arias, que hoy lo están ubicando quién puede ser, de Güemes, que hay que poner tanto para decir, para que sepan quién es Güemes, y de tantos otros, de Arenales, qué sé yo, de Sudáñez, de Tupac Amaru, de Juana de Azurduy, de Asensio Padilla. No podemos ni siquiera enseñarle a nuestros maestros para que le digan: muchacho, sepan quiénes son, para que mañana enseñen eso. No, porque es darle identidad y es ponerle mentalidad revolucionaria. Pero la educación no está para eso. La educación está para ser serviles a empresas, que las empresas son serviles a imperios, los imperios son serviles a la economía de ellos. Debe ser que somos locos y peligrosos, ¿no? Somos locos y peligrosos, por lo tanto, la idea de poner una universidad que se llame Bernardo de Monteagudo, no te van a dejar poner la B larga y te van a venir a oprimir. Y no te va a quedar ni la camisa, Horacio. Así que nada de viva la patria. Vos sos más loco y peligroso que nosotros. Viva la patria. Viva la patria.